Tenemos un invitado de lujo, Caramba. un amigo también, amigo de la casa, Hans Trujillo. Caramba. Bienvenido a Good Morning Bienvenido a Good Morning Doral. Doral, Hans. Muchas Y gracias, vino- muchas gracias. Qué bueno, Hans, que nos pudiste acompañar en el día de hoy. Y vino con 12 relatos impuros. Impuros, señores. Mírenlo, aquí los tenemos. Pues Hans ha escrito estos 12 relatos eróticos, digo yo, y la pregunta inicial que voy a preguntarle es, ¿qué tan impuros son? Son bastante impuros. Eso es candela. ¿Esto es candela? Es candela, sí. Candela pura. Bueno, ya vemos aquí, pues, la portada. La portada es muy sugestiva. Entonces, hablemos, bueno, Hans, primero, obviamente, de ti, ¿no? De tu carrera. Yo sé que, pues, eres bien colombiano y como dice aquí en tu libro, hasta los huesos, ¿no? Hasta el hueso. Sí. Colombiano hasta los huesos. Pues, ya vives en Estados Unidos hace, ¿cuántos años? Hace 20 años. 20 años. Ya un poquito más de 20 años. Sí. Bueno, pues ha tenido también una brillante carrera como creativo en la industria publicitaria, ¿correcto? Y pues cuentas también con muchos anuncios muy conocidos y muy famosos allá en Colombia. Acá también en los Estados Unidos, ¿continuaste con la carrera de publicidad? Sí, cómo no. Cómo no. Acá llevo, pues, lo que hace que llevo en Estados Unidos, trabajo en publicidad y bueno, he desarrollado una bonita carrera, gracias a Dios. La he complementado con lo que venía trabajando desde Colombia y ahí vamos. Así es. Bueno, entonces cuéntanos ahora sí de los 12 relatos impuros y por qué decidiste irte por la literatura erótica. Bueno, esta es mi segunda novela, ¿no? Yo en el 2017 lancé mi primera novela, que era una novela costumbrista, muy al estilo del realismo mágico, se llama Con la muerte no se juega. Del realismo mágico, así estilo Gabriel García Márquez. Al estilo Gabriel García Márquez, sí. Y fue una novela que le fue muy bien. Ganó 2 premios internacionales en su momento y tuvo muy buena acogida por la crítica. Y pues fue la que me lanzó como escritor. Entonces, ahora me aventuro en este reto de escribir un género tan difícil y tan delicado como es el género erótico, y me lanzo con estos 12 cuentos, que son 12 cuentos cortos que exploran la sexualidad desde diferentes ángulos, ¿no? Desde la simple exploración del placer hasta la búsqueda de los más recónditos y oscuros pensamientos de la mente humana. Entonces son 12 cuentos que tienen de todo. A las 50 sombras de Grey, más De o menos. Hans. Las 50 sombras de Hans, exactamente. Pues las 50 sombras de Grey es como leer Mary Poppins comparado con esto. Ah, Ay, caramba. madre O sea que mía. ya lo Ya me sabes. entró como un calorcito, Exacto. yo no sé dónde ni cuándo, pero sí, en serio, así Sí, es, sí, te lo ha sí, dicho la sí. gente, o sea, cuando... Ok, acaba una pregunta. ¿Le has regalado este libro o de repente amigas tuyas Sí, que han claro. comprado tu libro y no te ha dado así como penita? Ay, como que no lo leas mejor. Si eres- o a tu mamá, no, mejor no lo leas, mami. Pues te cuento que mi primer choque fue con mi mamá, porque mi mamá es una mujer bastante religiosa y es muy conservadora, y pues es la típica mamá de los colombianos. Entonces, cuando ella vio que yo iba a lanzar un libro erótico, pues me puso el grito en el cielo y me dijo: mijito, no, ¿cómo se le ocurre? Yo, mami, tranquila, sigue siendo literatura, es un género como cualquier otro. Así que no se preocupe, lo mejor es que no lo lea, le dije. A ella se le dice, no lo leas, mamacita. Y me hizo caso, no lo ha leído, ¿No lo ha ni leído? lo piensa leer, ni lo piensa leer. Eso sí, lo promueve como mejor dicho, linda. ella es mi fan número 1, pero no lo va a leer. Entonces ya eso me deja más tranquilo, pero las amigas que lo han leído, y no solo las amigas, las lectoras que lo compran y lo leen, es muy grato encontrar mensajes después en mis redes sociales donde pues me dicen que les cambió la vida, que incluso han mejorado su relación en pareja. Hay una cosa curiosa que pasa con el libro, es que lo leen mucho en parejas. Lo leen en parejas, en voz alta, por las noches, y eso como que les ha servido para reavivar la llama del amor. Y eso, ahí es cuando digo yo, mi trabajo está cumplido. Qué bueno. Y escribir sobre erotismo no es nada fácil porque el lenguaje, todo tiene que ser de una manera que además sea muy fino, me imagino, porque así también es el erotismo. No es
no puede ser algo pornográfico porque, o sea, hay una línea muy fina, ¿no? Entre el erotismo y otro tipo de géneros, ¿no? Entonces, ¿cómo lograste ese balance? Bueno, no lo pudiste haber dicho mejor. El erotismo, escribir erotismo es muy complicado porque hay una línea muy delgada entre eso y pasar a unos temas un poco más... Más rojos, digamos así. Sí, sí, más mundanos, ¿no? Entonces hay que conservar... Lo primero en lo que me enfoqué fue en conservar el valor literario de la obra, en que se sintiera una obra literaria, en que se sintiera literatura erótica y no porno, pues, por decir algo. Entonces eso fue lo primero que cuidé. Y segundo, cuando empecé a escribir los cuentos me encontré con un problema narrativo que era importante y es que, bueno, ¿de cuántas formas tú describes el acto sexual en sí o las partes del cuerpo humano que están comprometidas en el acto? Hay muy pocos términos para eso. Entonces el reto estuvo en cómo darle una diversidad al lenguaje y a la narrativa para que se sintiera, pues que no se sienta la repetición de la repetidera, ¿no? Entonces, para eso, mi solución fue enmarcar cada cuento en una ciudad del mundo diferente. Entonces, cada cuento de los 12 ocurre en una ciudad del mundo diferente y eso le dio un matiz diferente a cada cuento, porque tú sabes que cada ciudad tiene sus propios matices, su propia personalidad y su propia forma de ver la sexualidad. Entonces, eso hizo que cada cuento se sintiera diferente y eso le ha gustado mucho a los lectores. Bueno, yo no sé, pero Sergio me arrebató el libro de las manos y él está leyéndolo ahora mismo. O sea, él no está mucho en la entrevista ahora mismo, él está leyendo el libro. Claro, a eso iba. Porque primero que me llamó la atención, Hans, me llamó la atención los títulos. ¿Vos sos de tomar Uber o tomar taxi, Natalia? No, Uber. Muy bien, Sí, porque Uber. acá uno de los cuentos dice, una vez que pruebas el Uber, no regresas al taxi. Así que hay que ver por qué. Me gustó el tema de los títulos. Mira, Pool Party, bueno, se entiende. Más que una masajista, ¿ok? ¿Cómo? Sería francés, más que una masajista en Pero no francés, te me entendí imagino nada. que... No, es portugués. Ah, portugués. Perdón, es catalán. Ah, Es ahora catalán, sí. porque esa historia ocurre en Barcelona. Entonces, por eso el título lo puse en Está catalán. en catalán, más que Esa una historia- masajista. Ya quiero leer. Esa historia gusta mucho porque es la historia de una masajista en La Masía, que es la escuela de fútbol la escuela del Fútbol Club Barcelona. Entonces, es la historia de una masajista que es una señora común y corriente, no es la mujer más bella del mundo, es incluso un poquito pasadita de peso, es una mujer común y corriente. Normal. Pero que la aventura la cruza a pasar Claro. esta frontera, digamos, para llamarlo de una manera... Claro, así mismo, esta Sergio, frontera erótica donde explora áreas donde creía abandonadas. Exactamente. Ese es ese cuento. Oye, pero te estás inspirado. Yo Bueno. veo a Oye, Sergio muy deberías inspirado. escribir, No, Sergio. no. Está muy inspirado. Y esa es la idea, ¿no? De esta mujer en Barcelona. En Barcelona, sí, ella es la masajista ¿Es de los española o es un futbolistas. inmigrante? No, es española. Es española, Es ok. española, es catalana. Wow, mira, esta es una de las historias. Mira, no quiero darle como muchos spoilers, o sea, Pool Party me imagino también, bueno, ahí debe haber alguna historia así bien apasionada, pero vale la pena porque además son relatos, o sea, son cuentos cortos que me imagino yo porque ya Sergio lo veo absorto en la primera, en la del Uber, en la primera historia. Entonces me imagino que así también es mucho más fácil para la gente en este corre-corre donde la gente está cada vez dejando de leer más un libro físicamente y adentrándose en Netflix o en otro tipo de distracciones que tenemos actualmente con la tecnología, con el celular. ¿Te ha sido fácil captar a través de estos 12 relatos al público? Sí, de hecho por eso fue que decidí escribir cuentos cortos, porque el formato corto es fácil de digerir, es fácil de leer, la gente se lee un cuento cada noche, por ejemplo, muchas personas, lectores, hombres y mujeres me dicen que leen de a un cuento cada noche, entonces son 8, 9 páginas, son cuentos bastante fáciles de leer y se llevan una sensación diferente cada noche, o cada día o cada vez que leen el cuento. Entonces, por eso escogí este formato. También un poco
me fui por el lado romántico porque soy fan, soy muy, muy fanático de nuestro Nobel, Gabriel García Márquez. Y uno de mis cuentos favoritos de él son los 12 cuentos peregrinos. Sí, 12 Entonces, cuentos. también por eso decidí hacer 12 12. cuentos. Me parece que es el número ideal. Cuentos cortos, fáciles de leer. Ha habido quienes te han dicho, me inspiró con mi pareja. Me inspiró, bueno, no sé cómo los habrá inspirado, pero les inspiró. Sí, claro, claro, como te digo, hay personas que me han dicho que han mejorado mucho su relación con su pareja, hombres y mujeres, sí. Que han protagonizado. Escucho muchos De comentarios todo. que no puedo decir acá, Sí. pero escucho muchos comentarios de gente que se siente impactada por los cuentos y que de alguna u otra forma se inspiran por ellos. Ahora, todo salió de la cabeza de Hans Trujillo, de parte de inspiración, o salió o salió de esa cabeza porque fue algo que sucedió a Hans Trujillo. O sea, ¿salió de la cabeza o es un melting pot? De decir, bueno, hay cositas que O no de te voy a decir experiencias de cuál. otras personas también que ¿Experiencia escuchaste. propia o experiencia Claro. de otras personas? Claro, esa pregunta es muy recurrente. Claro, porque... Porque causa curiosidad, ¿no? Es parte De la mente cochambrosa de todo el de la mundo, sí. curiosidad Sí, que sí. causa el libro. Bueno, no, Sergio, yo soy creativo. Yo me gano la vida creando comerciales, creando piezas publicitarias y creando mini historias, ¿no? Para publicidad y para esto. Entonces, todas son historias producto de mi imaginación. Qué bueno, O sea, la verdad. no hay... No es de aquí algo no hay- que escuchaste de una amiga que te contó, ay Hans, imagínate, me encontré De la amiga con este catalán. hombre que tal y tal y tal, o amigos también que te dicen, imagínate, me encontré con esta persona. Claro, ¿Sí? claro, Natalia, sí, muy cierto. Tomé de todo un poco, ¿no? Historias que conocía, historias que vi en televisión, historias que me contaron amigos o amigas. Entonces, uno se va alimentando de todo eso que escucha, que ve. ¿Y otras de mera fantasía? Y otras de mera fantasía, claro. El último cuento, de hecho, la última de las historias se llama El laberinto de Ariadna y es mi favorito porque es la historia del Minotauro en la antigua Grecia. Ocurre en la antigua Grecia y es una historia del Minotauro con Ariadna, que pues es una de las protagonistas de la antigua Grecia más importantes. Y resulta que el Minotauro se enamora de ella y ella de él. Y es una historia de amor. Obviamente con su tinte erótico, pero es una historia de amor y esa salió enteramente de mi imaginación, porque pues eso obviamente, empezando porque el Minotauro no existió, pero además la historia en sí no existió. Entonces yo me inventé esa historia del Minotauro y Ariadna enamorándose en el laberinto y es mi historia favorita. Mira eso. 12 relatos impuros de Hans Trujillo. ¿Dónde podemos conseguir el libro, Hans? El libro se consigue para todo el mundo en Amazon. Ustedes entran a amazon.com, buscan 12 relatos impuros de Hans Trujillo y lo encuentran de costa a costa en Estados Unidos, pero además está en México, en España, en Francia, en Japón, en Alemania, en más de 16 países. Y en Colombia se consigue en Librerías Panamericana. En Librerías Panamericana y también en el club de lectura de lectores.co, que antes se llamaba el Círculo de Lectores, ahora se llama el lectores.co, también lo consiguen. Pero además, Natalia, está en audiolibro. Entonces, si entran a fonolibro.com, también encuentran el audiolibro para los que prefieren este formato del audiolibro que está muy en boga y que está muy de moda. ¿Lo hiciste ¿Y qué con voz puede ser? masculina o voz femenina? No, imagínate que esto es un convenio que hice con la gente de Fonolibro, que son increíbles. Ellos hacen una producción increíble. Cada relato, ellos le ponen una voz a cada protagonista. Si la protagonista es mujer, la voz es de mujer. Ah, o sea, muy bien. Si hay 4 personajes en el cuento, ellos ponen 4 voces y además ponen efectos de sonido. Entonces son como radionovelas. Claro, No muy es el buena. típico tipo narrando, no, es una radionovela con efectos, con todo. Qué bueno. ¿verdad? Fonolibros, o sea, es directamente con Fonolibros. Fonolibros es colombiano. Fíjate que son de acá. Es una Ah, compañía, de acá. son venezolanos,
pero están radicados en Miami y hacen una producción increíble. Entonces se meten a fonolibro.com y ahí están los audiolibros. También los encuentran en Audible, ¿no? Ellos también los ponen en Audible para bajar, pero... Ok, los 12 relatos impuros está exclusivamente en español o ya también está en inglés. Estoy trabajando en la versión en inglés, todavía no ha salido, pero Pero si es algo que quieres hacer. No, ya lo estoy haciendo. Lo estás haciendo. Lo estoy haciendo, va a salir muy pronto la versión en inglés y la versión en portugués. Además. ¿Esto porque has sido tú mismo el que has querido hacerlo así en inglés o es porque también te lo han pedido? Me lo han pedido. La versión en inglés, hay una editorial que está esperando a que esté terminada la traducción para publicar. Y en portugués también tengo una editorial que ya está haciendo la traducción del libro en portugués. O sea que la receptividad ha sido maravillosa en español. No, cuéntame un poquito de sí. eso, cómo ha estado esa distribución del libro, que no solamente es aquí en Estados Unidos, pero ya en Latinoamérica. Bueno, en Colombia lo lancé ahorita en la Feria del Libro de Bogotá, en la Filbo, que ocurrió en abril, mayo. Ahí tuvimos el lanzamiento del libro, tuvimos 2 eventos increíbles en la Filbo y pues la acogida fue espectacular, fue muy bien acogido. Bueno, causa mucha curiosidad, ¿no? Al principio causa me mucha imagino. curiosidad, Claro. Sí, causa mucha curiosidad. De hecho, hay un director colombiano muy famoso que me quiere comprar los derechos también del libro para hacer un par de películas. Eso es uno de los directores más, bueno, fue el padre del cine colombiano, Gustavo Nieto Ro. Gustavo Nieto. Y él quiere comprarme los derechos para... Bueno, aquí hay 12 mini películas, ¿no? O 12 películas, porque se puede todavía, o sea, O una miniserie de 12 capítulos. Una miniserie de 12 capítulos que están muy en boga también. Claro. Oye, ¿alguna claro. historia que tú le hayas dicho a tu novia, a tu pareja? Mira, te la dedico. Todas, Natalia. Claro. Te voy a contar algo muy especial que me pasó con este libro. Paola fue prácticamente mi curadora. Yo cuento que terminaba, a la primera persona que se lo leía era a Paola. A Paola. Y ella me daba su feedback y me decía, no, por aquí no te metas porque esto puede ser, no sé, o reforza este personaje que está bueno, pero le hace falta fuerza, no sé qué. Ella fue mi curadora prácticamente. Y ella me hizo una crítica bastante linda de cada relato y pues fue casi que un trabajo en equipo. Entonces, pues no, todos están dedicados a ella. De hecho, la dedicatoria del libro es para ella. Bueno, y mira, parece cortito que uno dice, bueno, ¿tiene cuántos? 150 páginas. Sí, más o menos. Más o menos 160 páginas. En Fonolibro tiene casi 6 horas de relato, 5 horas con 47 minutos, lo que estás diciendo de que le agregaron hombre, mujer a cada personaje y demás, así que debe estar fantástico para esas personas que son así medias flojitas como para leer, como dicen, ay, a mí no me... Pero me imagino que la temperatura del libro va subiendo, que va haciendo que la gente diga, no, tengo que seguir leyendo, tengo que ir más, o sea, no puedo terminar acá, voy a terminar el capítulo. Además porque los organicé de tal forma que la temperatura va subiendo. O sea, entre más avanzas, los libros se ponen más intensos, más atrevidos. Para mí me dijiste, ¿verdad? O sea, no, Ese señora. es mío. Hans me miró a mí y dijo, no. Te tengo uno a ti. Te traje tu libro también. Ya, yo sé lo que ves esta noche en Netflix, lo siento, Por me el vas a amor. extrañar. No vas a agarrar eso. Está todo manoseado, Natalia. Todo esto está todo manoseado, ¿no? Mira, Hans, increíble esto y de verdad, como dices tú, o sea, un trabajo en equipo junto con Paola. ¿Qué te dice Paola cuando ya ve? Claro, este es un triunfo que tú cuando lo ves ya físico, ya distribuyéndose en diferentes países, ya estás en el proceso de hacerlo en inglés y en portugués. ¿Cómo se siente Paola, tu novia? Ah, no, pues ella... ella también dice, no, espérate. Claro, ella siente aquí que este es parte... también es un triunfo mío. Claro, ella siente que es parte del proceso y que es parte del proyecto y pues llena de orgullo. ¿Tú crees que va a haber...? De hecho, ella también me ayudó mucho porque si se fijan, al comienzo de cada cuento hay una ilustración. Las ilustraciones son hechas por un artista plástico colombiano muy, muy bueno, se llama Héctor Prado, es un artista plástico radicado en Miami que ya tiene bastante prestigio.
Y hicimos una alianza con él y él me hizo las ilustraciones de cada relato. Basado en el relato que él Basado en leyó. el relato. O sea, claro. Basado Claro. en el relato. Entonces, Héctor Prado. Prado. Que estuvo aquí Sí. en Good Morning Doral. Él no estuvo te acá, creo. claro, Ese señor. gran artista Bien. colombiano. No, pues es un artistazo, Claro. gran Artistazo. amigo mío, lo conozco de toda la vida en publicidad porque él también es publicista y trabajó mucho tiempo en el medio. Somos muy amigos y él se subió en el bus y me hizo las 12 ilustraciones y quedaron... Pero tremendo, ¿oíste? Tremendo. Eso son también le da hermosos. un toque maravilloso. Son Mira cómo hermosos. todos son diferentes elementos que hacen de 12 relatos Claro, impuros sí. una obra que verdaderamente vale la pena leerla. Mira, veo que también en el prólogo tienes a Linda Lucía Callejas, Gran amiga actriz mía. colombiana, amiga de la casa también. Aquí la hemos tenido en Good Morning Doral. Y pues que tiene una gran trayectoria como actriz en Colombia y también aquí. Ha hecho muchas obras y también ha trabajado con Telemundo en diferentes telenovelas. Es decir, o sea, con una carrera muy sólida. Así que has contado con el apoyo también de estos grandes amigos y grandes talentos. Y grandes talentos, sí. Este libro fue como se alinearon todos los planetas. Fue como un trabajo en equipo con muchas personas que le metieron corazón y que realmente impulsaron la obra hacia adelante. La portada también, la fotografía la hizo un gran amigo mío, fotógrafo. La modelo también es amiga mía. O sea, como que todo el mundo se alineó, se subió en el bus y porque creyeron en el proyecto y pues bueno, salió como salió gracias a toda esta gente. Ahora, Hans, ¿tienes algún tipo de estadística o tal vez en tu cabeza, no creo que la tengas escrita, pero saber si leen más el libro en pareja o personas solas? ¿Hombres o mujeres también? Bueno, exacto. ¿Quién los lee más? ¿Hombres o mujeres? Sí, bueno, esa Tal vez no. esa estadística no la tengo, pero basado en las conversaciones y en la retroalimentación que recibo de mis lectores, yo creo que hay un 50-50 en que les gusta leerlo en pareja, pero también hay muchas personas solas que lo leen y que les gusta mucho. Ok, hay 50 y 50. Sí. Y entre mujeres y hombres. Tal vez un poco más mujeres. Las mujeres están un poco más inclinadas hacia la lectura erótica que los hombres. Son más curiosas, porque son más curiosas también. Ellas no pueden estar así que dicen, yo quiero saber el próximo cuento, quiero saber de qué se trata. Mira, Natalia, está con la patita así Tú también, que quiere salir corriendo a leerlo. Mira, si en el carro se va a sentar. No, pero además, Sergio, otra cosa que ocurre es que la literatura erótica generalmente es escrita por mujeres. Las grandes obras eróticas son escritas por mujeres. Es raro el autor masculino que escribe literatura erótica, ¿no? Entonces, yo creo que también por eso es que el género femenino es más inclinado a leer. Y eso es otra cosa que fue otro reto, ¿no? Porque no es lo mismo leer un libro erótico escrito por una mujer que escrito por un hombre. La mujer tiene un poco más de sensibilidad, tiene un poco más de detallista, de romanticismo, así, claro. le imprime un poquito más de amor a las historias. Si ven 50 sombras de Grey, por ejemplo, es una historia de amor, o toda la saga de Lolita, son historias de amor. El amor está en el trasfondo de todo. El hombre tiende a ser un poco más visceral, ¿no? Tiende a ser un poco más... Va como el buitre, de una a la carne, digamos. Eso, ¿no? Entonces Ay, qué también, falta de romanticismo, Sergio. también por eso Belleza. yo me cuidé mucho con este libro de no caer en eso, ¿no? Entonces, claro. Muchas de las historias intenté imprimir esa carga de amor o esa sensibilidad hacia la mujer y hacia el hombre, ¿no? Claro, incrementar el erotismo y no, o sea, estar ahí, en ese que... Bueno, ahí es donde entró a jugar Paola un papel muy importante. En ese rifirrafe. Claro, ella... Ponerle ese toque muy ella femenino, era la que me ¿no? decía, uy, no, bájele aquí. Mira, aquí, otra no. teleoyente nos pregunta que ¿cuándo venderías un libro que venga con pareja incorporada para las que no tienen pareja? Yo no creo, querida amiga. Entonces, falta un poco para eso. Sí, de verdad. Con pareja incorporada. Es Pero respóndele que le aseguro que si lo lee consigue pareja rapidito. Ay, mi amor, así mismo. Ya Espérate sabe, con permiso. Esta teleoyente Sigue el anónima programa tú. colocó sus iniciales JA, esta teleoyente anónima. Eso te iba a preguntar, que qué Sí. nombre tenía la teleoyente, JA, porque siempre sabemos solamente el nombre. como JA. JA, Sí. no quiso No, él no quiso decir. dar nombre así. JA nos pregunta eso, que cuando... ¿Cómo ves la literatura erótica actualmente?
donde tú quieras, aquí en los Estados Unidos, en Latinoamérica, ¿cómo la ves? ¿Se sigue desarrollando ese género? Sí, claro, claro, es un género o sea, no para, algo que ocurrió con 50 sombras de Grey es que reavivó el género, porque el género venía un poquito en decadencia y 50 sombras de Grey lo reavivó un poco. Habían autores muy importantes en el pasado, Arthur Miller, por ejemplo, era el padre del erotismo con su Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio y todas estas... Bueno, se me olvidó la otra obra de él. Y venían con él ciertos autores que venían escribiendo erotismo incluso desde el siglo pasado. Oscar Wilde también se adentró en el erotismo, el mismo Gabriel García Márquez en algunas de sus obras. Entonces, pero 50 sombras de Grey lo disparó nuevamente porque pues primero lo puso en la pantalla grande y segundo pues es una obra bien escrita y la puso de moda. Entonces ahora hay como un resurgir de la literatura erótica que me parece que es importante. En lo personal no pienso seguir escribiendo literatura erótica, yo creo que este va a ser mi primero y mi último. O sea, que se cerró así. Pero yo pensaba que ibas a No salir va a haber con los otros 12 una relatos trilogía impuros. o 3 docenas, o sea, que sean 12 ahora, 12 después y 12 después, 3 12 docenas. relatos impuros, la saga continúa o el parte 2. ¿no? Otros 12 relatos. Exacto. Otros 12. Otra docena, exactamente. No, yo creo que por ahora voy a parar. No es por nada en especial, no es porque no me haya gustado, la verdad pues, me parece un reto interesante. Es más porque quiero retomar un proyecto que tengo de escribir la segunda parte de mi primera novela. Que pues fue una novela que gustó mucho, que ganó premios, que estuvo muy... que tuvo mucha acogida por la crítica y por los lectores. Entonces quiero explorar un poco más ese género que es el que me gusta escribir, que es realismo mágico. El realismo mágico. Sí. Bueno, pero no descartamos que más adelante No, está en vuelva pausa. otra vez el relato erótico, otros relatos impuros, Así otros mismo, 12. así mismo, sí. ¿Por qué para ti es importante siempre como recalcar que naciste 6 días antes de Neil Armstrong? Es una bonita forma de decir la edad sin decirla. Claro. Ya, y para ti, pues, ¿eso fue o te interesó mucho ese tipo de acontecimientos? Pues fíjate que mi papá siempre me contó la historia de que cuando llegó Neil Armstrong a la luna, yo tenía 6 días de nacido y que pues ellos estaban ahí conmigo y que casi que ese día no me dieron ni tetero por estar viendo la transmisión. Claro. Entonces, pues, el mundo entero estaba claro, hipnotizado ante ese gran acontecimiento y yo para la tenía historia. 6 días de nacido, así que pues no me acuerdo de ese capítulo. Claro, pero si fue tan importante para tus padres en ese momento, tú tuviste que haber crecido pues con, no sé, como con De hecho, Natalia, te tengo una anécdota muy chistosa porque mi papá, dentro de su imaginación delirante, quería ponerme Hans Neil. Ay, ¿Viste? Yo Dios. sabía que había algo más ahí. Imagínate en Colombia, en el colegio. No, Hans me Neil. hubieran matado. Sí, claro. Si me la montaban por Hans, ahora imagínense Hans Neil. Si no es Hans Neil. en esa me salvó mi mamá. Le dijo, Sí. no, mijito, ya con Hans es suficiente, Pero mira, dejémoslo ahí. Pero hubiera sido peor. Hubiera podido ser peor. Hubiera podido ser Hans Neil Armstrong Trujillo. Sí. Hans Neil Armstrong, porque sería parte como el tercer nombre, porque se ve. Claro, tú te Exacto. imaginas. Entonces, ¿se imaginas eso? Ay, madre, ¿y por qué te molestaban por Hans? ¿Qué te decían? No, por Hans no me molestaban, sino que pues como es un nombre Claro, son raros. no muy común, entonces pues nada. ¿Y te pusieron Hans por qué? ¿Tienes algún alemán? Porque cuando yo nací era rubio y azul y medía como 2 metros. Caramba. Mentira. Y después del incendio quedaste como... Después del incendio, entonces quedé así. Sí. Y entonces, o sea, ¿le gustó a tus papás? Sí, es que en esa época... Bueno, es que le iba a poner Neil también. No, entonces. imagínate. Es que en esa época había ¿cómo se llama en español? Un trend. En español era una moda. Tendencia, una moda. Una tendencia en Colombia de que le ponían nombres extranjeros a los niños, a los bebés en los 60, Sí. finales de los 60, Sí. comienzos. Todos mis compañeros del colegio tenían nombres raros. Yo estudiaba con Robinson, con Brian, con Sí. Peter, con... Ajá. Todos, porque verdad. era una moda en Ibagué, pues en el pueblito donde yo crecí, Ujú. tenían eso de moda.
Ujú, Así es que cierto. Hans, le metieron así por Hans. Bueno, Me quedé Hans. mis hijos, 3 de ellos tienen nombres italianos. ¿Y dónde tengo yo el italiano? Ajá. Pero bueno, una se llama Romana, la otra se llama Cristiana, el otro se llama Cri- Alessandro. Y Cristiana me encanta, Daniel sí fue así como nombre regular, que Daniel suena bien en inglés, en todas español, partes, sí. en italiano, Sí. como sea. Sí. Bueno, eres de Ibagué entonces. O sea, de Ibagué, ¿a qué edad te mudaste? O sea, ¿o saliste de Ibagué directo para los Estados Unidos o pasaste por Bogotá? No, pasé por Bogotá. Yo estudié, pues, bueno, crecí en Ibagué, pero cuando ya me fui a estudiar la universidad, la estudié en Manizales, que es otra ciudad. Entonces te fuiste para Me Manizales. fui para Manizales, Y de estudié allí. publicidad y después me fui para Bogotá, me radiqué en Bogotá y trabajé mis primeros años en publicidad en Bogotá. ¿Cuántos años en Bogotá? Unos 5 años antes de venirme para Estados Unidos. ¿Cómo te trató la capital? Porque tú vienes no. de Ibagué, que es Claro como algo que mucho es. más No, era íntimo, un más pueblito, un pueblito. sí, claro. Allá solo hay un todos se semáforo. conocen. Allá solo hay un semáforo y es a blanco y negro. Y todos se conocen. Entonces, ¿cómo te fue en Bogotá? No. ¿Hubo algún shock para ti? No, para nada. No, fue una experiencia muy linda. O sea, Bogotá es una ciudad muy chévere. Ahorita está un poquito caótica, pero hace 25 años era una ciudad deliciosa para vivir. Y ahora cuando llegaste a los Estados Unidos, ¿llegaste directamente a Miami? No, fíjate que llegué a Los Ángeles. Yo cuando me mudé de Colombia a Estados Unidos llegué a Los Ángeles. Ok. Y estuve en Los Ángeles un tiempo y ya después me vine para Miami. ¿Cuánto tiempo en Los Ángeles? Como 2 años. Ah, bueno, fue cortito. fue Fue corto. cortito y entonces Fue de corto. ahí ya sí te mudaste para Miami. Y ya después me vine para Miami y eso llevo acá en Miami 19, 20 años. 20 años. O sea, has tenido la oportunidad de estar pues en diferentes ciudades que muy distintas unas de las otras. Sí, sí, sí. ¿Dónde sí. prefieres? Bueno, vives acá todavía en Miami, me imaginaría yo, pero ¿te prefieres Miami sobre las otras ciudades donde has vivido? Yo creo que sí, porque uno ya se vuelve de acá. O sea, ya tengo mis amigos, tengo mucha familia acá. Entonces ya uno, pues, esta se vuelve su casa. Claro. Entonces, Pero ¿dónde pensarías, por ejemplo, o dónde sería el lugar donde más te inspirarías para poder seguir escribiendo? ¿Dónde te imaginas? en una chimenea, En una montaña, así en en el... una montaña, con los osos afuera y... Bueno, eso no es Miami, eso no es Alaska. No, Miami no, definitivamente no. Pocas casas con chimenea aquí en Estados Unidos. Sí, en Miami, perdón. sí. En Miami hay pocas casas con... No, con- la con verdad chimenea. no he pensado en eso. Eso todavía no está en mi cabeza, ver dónde me voy a retirar, pero pues bueno. Yo ya lo vuelvo, pensaré. vuelvo a 12 relatos impuros. Dale, dale. Yo sé que A lo que dijiste vinimos. yo sé que dijiste que no, hasta ahí llegó, no pasa nada, quiero ir. Pero si hubiese una segunda parte, y tal vez, y hablando de trending, hablando de moda, tendencia y demás, ¿no pensaste hacer 12 relatos impuros LGTBQ más? ¿No? Total, es todo parte de la imaginación. No, Sergio, es que unos de los relatos tiene que ver con con ese género y con ese grupo étnico. La verdad, mi propósito principal fue escribir historias para todo el mundo. Entonces ahí hay de todo. Hay historias que Buenísimo. involucran la comunidad LGTB. Sí. Hay historias que involucran interrazas, diferentes géneros, diferentes gustos, diferentes formas de explorar el erotismo. Entonces hay de todo. No zoofilia. Casi al final, no. Es que medio al final casi es al final casi. con el Minotauro, ¿no? Ah, con el Minotauro, correcto. Pero que es más... Pero no directamente. Esa historia es más como fantasía Claro, y, claro. y mitología griega y esto. Pero sí, cada cuento tiene un toque especial y explora el erotismo desde un ángulo diferente. Impecable. Entonces ahí vas a encontrar de todo. Impecable. Mira, vamos a hablar de Con la muerte no se juega porque sé que esa obra pues ha sido muy premiada y ya estás pensando en la segunda parte. Cuéntanos un poquito más de ese realismo mágico de, No, claro, me de encanta, Con la muerte me no se encanta juega. la pregunta, Natalia, porque es de lo que me encanta hablar. Con la muerte no se juega. Trata la historia de un fotógrafo. Toma, una pastillita. Trata la historia de un fotógrafo. De Con la muerte no Sí, se juega. Sí, en los años, a finales de los 40, que se encuentra en el momento y el lugar precisos y le toma la única foto que se le conoce a la muerte.
Entonces, a partir de ese momento, la muerte lo empieza a perseguir como su sombra. Esto ocurrió el 9 de abril de 1948 en Bogotá, que es un evento histórico muy importante en Bogotá que se llama el Bogotazo. Claro, por Ese supuesto. día asesinaron a un caudillo político muy importante. Y este fotógrafo estaba ahí de casualidad y logró tomar la foto de la muerte cuando se estaba llevando el alma de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Qué tal? Y a partir de ahí se desarrolla una serie de aventuras que vive este fotógrafo, que tiene que empezar a huir de la muerte porque la muerte lo empieza a perseguir. Y esto genera un sinnúmero de aventuras que tiene que pasar este señor, hasta que finalmente no tiene más remedio que enfrentarla, porque la muerte lo persigue, hasta que el tipo no tiene otra opción más que enfrentar a la muerte. Y esto produce un duelo entre la muerte y el fotógrafo, que no se los cuento porque quiero que... Ay, Dios. Por supuesto. Con la muerte no se juega. Interesantísimo. Interesantísimo. Todo eso también surgió exclusivamente de la cabeza de Hans Trujillo. Bueno, no todo, porque... Porque antes de que prosigas, o sea, la historia está tan interesante y tan intensa que eso también deberían llevarlo al cine. De hecho, ya tengo el guión escrito y ya estoy moviendo mis contactos y mis palancas para ver si la llevamos al cine. No está fácil, pero bueno, ahí estoy intentándolo y ya está escrito el guión. Wow, de fantástico. hecho, les tengo esta Primicia. No es primicia porque pues ya mucha gente lo sabe, pero les cuento la anécdota. Al comienzo yo escribí la historia como guión. Yo primero escribí el guión de la película, porque yo siempre me imaginaba esa historia como una película. Entonces yo primero escribí el guión. Y fue después cuando conocí al editor que terminó publicando mi novela, que él me dijo: Hans, ¿por qué no volvemos esto una obra literaria? Entonces me di a la tarea de transformar el guión en un libro. Hiciste lo contrario de lo que la mayoría de gente hace, porque Exacto. la mayoría pasa el libro y de ahí lo plasman, Y lo pasan a nació al revés. Nació al revés. Este nació al revés. ¿Qué tal? Entonces tengo los dos, tengo el guión y tengo el libro. Entonces la segunda parte, ¿qué sería? Ya me estoy como haciendo ideas en la cabeza. No, pues es que la obra tiene una cantidad de personajes muy interesantes, porque mientras el tipo huía de la muerte, llegó a un pueblo en Colombia, un pueblo cafetero, y él, por cosas de la vida también, porque a él le pasaba todo por casualidad, termina tomándole fotos a los muertos. A la gente después de que se moría, él le termina tomando fotos a los muertos y los hacía posar como si estuvieran vivos. Los maquillaba y los posaba como si estuvieran vivos, y los familiares se hacían al lado del muerto y sonreían para la foto inclusive. Entonces esto creó una tendencia en el pueblo, y eso hizo que la muerte se pusiera más brava con él, porque se estaba entrometiendo en su territorio. Entonces por eso fue que la muerte empezó a perseguirlo con más ahínco. Claro. Y bueno, esto tiene la historia tiene un poco de subhistorias muy interesantes. Mira, ahí vemos la carátula de Con la muerte no se juega, la portada del libro de Hans Trujillo, elegida mejor primera novela en el International Latino Book Awards de Los Ángeles, señores. Ganadora del Excellence Award en el Stroud Arts Book Festival de Nueva Orleans. Y ahí vemos que pues uno de los jurados de Stroud Festival dijo: un libro que me mantuvo queriendo más y más. De verdad que una delicia para un verdadero lector. Increíble. Y dice Víctor Gaviria, quien es director de cine, muy conocido también, una pieza literaria que no aparece todos los días. Yo lo veo en el cine, mi querido Juan Trujillo. Ay, Dios te oiga, Natalia. Tremendos Dios te oiga. elogios, de verdad que sí. Tremendo. O sea, la historia Es cautivante. Es cautivante, y uno ya se puede imaginar así, o sea, un montón de escenas, secuencias y demás que, o sea, claro, de la imaginación a No, plasmarlo en una imagen, o sea... Y el toque de tener al caudillo, a Eliezer Gaitán, pues imagínate, a Jorge Eliezer Gaitán como parte de esa historia también le da un gran toque, ¿no? Le da un gran toque porque pues toca un gran toque histórico. Exacto, toca un contexto histórico que, si bien es muy conocido para todos los colombianos, no es conocido para el resto del mundo. Y aparte, yo le doy un giro a ese toque histórico, porque en mi historia, Juan Roa Sierra, quien en realidad fue el que mató a Jorge Eliezer Gaitán, en mi historia él no lo mata, él es el mejor amigo del fotógrafo. Y
a él lo confunden con el asesino y lo terminan linchando, Sí. pensando que es el asesino. Que a todas estas, a lo mejor eso también pasó. No se sabe. No se sabe. Pero y la historia dice que Juan Roa Sierra fue el que disparó y asesinó Correcto. a Jorge Eliezer Gaitán. En mi historia le doy este giro que a la gente le gusta mucho, ¿no? Le parece interesante. Y aparecen personajes colombianos históricos que también son muy conocidos, no siempre de manera grata, pero por ejemplo hay una mención de Tiro Fijo, del líder de las guerrillas. FARC. Correcto. Pero en mi historia también le doy un giro, pongo a Tiro Fijo un poco más humano, es un Tiro Fijo más humano, más... de esto también he recibido algo de críticas porque, bueno, es un tema sensible. Claro. Claro. Pero pues la gente después entiende que esto es literatura y que yo soy un artista y que yo plasmo las cosas, o sea... No, y que es un tiro fijo mucho más joven, de repente comenzando, Claro, idealista claro, quizás, Y es un personaje... que ya luego ya se va torciendo en el camino, pero o sea, digamos que es aceptable en una pieza literaria, donde Exacto, se maneja mucho ese exacto. realismo, como Es dice el realismo ficción. mágico. En últimas es ficción, es Es realismo ficción, mágico. exactamente. Entonces, pues yo como autor me doy una licencia creativa en torcer un poco los Correcto. personajes históricos. Tú sabes que yo recuerdo mucho, o sea, lo recuerdo con mucho cariño y ese tema de Jorge Eliezer Gaitán, porque la primera vez que yo viajé a Bogotá, que yo estaba muy niña, muy chiquita, viajo a Bogotá, estoy en el centro de la ciudad, turista al fin y al cabo porque vengo de Barranquilla y nunca había conocido la capital, y en ese momento están filmando la telenovela sobre la vida de Jorge Eliezer Gaitán. En ese entonces qué bien. yo creo que era como una miniserie, las miniseries de ese entonces. Y era este gran actor que hizo el papel de Jorge Eliezer Gaitán, que ya murió. Sí, yo me acuerdo de él. Exactamente. Y que era igualito físicamente. Era igualito Sí. físicamente. Y me acuerdo también que la escena que habían filmado, yo la alcanzo a ver cuando la están filmando, y era Jairo Camargo el que estaba haciendo el papel del asesino, el De presunto Roa Sierra, asesino sí. de Roa, Sí, sí, exactamente. sí. Y yo veo, porque lo veo al hombre cuando lo están linchando y todo esto, yo chiquita en la capital, en Bogotá, y viendo pues todo esto, cómo están filmando esta miniserie, para mí fue impactante. Entonces, Eduardo claro, Román, ¿no era el actor? Edgar Román. Edgar Román. Edgar Román. Edgar, Tremendo exacto. actor. Tremendo murió actor hace que unos años ya. murió, exactamente. Además que su parecido físico con Gaitán era Extraordinario. impresionante, o sea, era impresionante y él se personificó de uno. estudió muy bien el personaje y Sí. era Gaitán. Era Gaitán, Increíble. exactamente. Entonces sí recuerdo mucho eso. Entonces imagínate, toda esa historia que también ha sido muy apasionante, una historia muy apasionante que el pueblo colombiano la lleva muy Claro. en el corazón y en la mente, pues tenerla ahí en No se juega con la muerte. Excelente. Claro, y además porque es un parteaguas en la historia de Colombia. Ese evento histórico fue el que literalmente generó la violencia en Colombia que vivió durante 50 años Exactamente. nuestro país. Fue a raíz, mucho fue a raíz de ese evento. Bueno, pero mira, volviendo a los 12 relatos impuros, y ya nos tenemos que ir, lamentablemente, vamos a mostrar una ávida lectora de los 12 relatos impuros. Alguien que, bueno, que se devora literalmente ese libro. Vamos a ver si Silvia nos tiene la foto de esta lectora que nos la envió. ¿Quién será? Y, A ver. y pues me imagino que mandando saludos también. Ay, ¡Oh, my God! No podía ser alguien más. Se devora ese libro todas las noches, Julia Alzate. caramba. Ay, 12 muchas relatos. gracias Mira a qué Julita. casualidad, se parece a esta ¿A quién? lectora que puso las iniciales JA. J. Ahí se dieron cuenta. No habían reaccionado ninguno de los No, dos. pero era muy fácil. Yo sé que era muy fácil, pero yo lo dejé así. Lo dije Lo teníamos ahí. ¿Cómo no nos seriamente. dimos cuenta? Por JA está, exactamente. Claro. Oye, Hans claro. Trujillo, excelente, de verdad. Vamos a leer este libro, 12 relatos impuros. También No se juega con la muerte. Te prometo que voy a comprarlo bueno. en Amazon y voy a leerlo. Me interesa de verdad la historia favor, por Natalia, sería completo. un honor para mí que me leas. Claro que sí, muchísimas gracias, Hans. Te deseamos lo mejor, que sigan los éxitos, que vengan más obras literarias y que continúes haciendo lo que más amas. Muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias, Sergio. Sergio. por la invitación tan especial, por abrirme en este espacio tan lindo y pues por darme a conocer con sus oyentes, que me parece que es muy importante y bueno,
les quedo muy agradecidos y espero estar acá cuando esté lanzando mi tercera novela. Por Sí, supuesto que adelante, sí, que aquí sigan siempre los bienvenido. Bueno.